Bien, chicos, el día de hoy vamos a hablar de la organización de la memoria. Hasta el momento, lo único que yo te he dicho, por ejemplo, cuando hemos hablado de variables, es que cuando uno define una variable, en la memoria se reserva cierto espacio para almacenar el valor de dicha variable. Ese es un comentario bastante vago, verdadero, pero vago. Hay muchas cosas más que precisar, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas de las que no hemos hablado, como ¿y qué tiempo se mantiene ocupado el espacio de memoria que yo reservo para una variable, ¿no? Digamos que yo defino una variable entera X, obviamente se reservan 4 bytes dentro de la memoria para almacenar esa variable X, pero ¿durante cuánto tiempo está ocupado esos 4 bytes? ¿Está ocupado todo el tiempo hasta que acabe de ejecutarse el programa? ¿O la computadora automáticamente se da cuenta cuando ya no se necesita esa variable y libera el espacio? ¿O uno manualmente tiene que aplicar algunos comandos para decir, ya no necesito esta variable, por favor, ese espacio quiero que quede liberado? ¿Cuál de estas opciones sería válida? Y la verdad es que las tres opciones son válidas, ¿no? Yo podría manualmente decir, ya no necesito que se reserve espacio para esta variable, libere ese espacio, y eso puede ser válido, o yo podría definir mi variable de tal manera que el espacio reservado para esta se mantenga durante toda la ejecución del programa, o también podría darle cierta capacidad a la computadora para que decida, ¿no?, en qué momento ya no se necesita cierta variable y por lo tanto que automáticamente se libere su espacio de memoria. Entonces hay varias formas de cómo se gestiona la memoria, de cómo se gestiona el espacio de memoria ocupado por las variables, y en realidad esto depende de en qué zona de la memoria va a ir ubicada cada variable. La memoria no es simplemente un espacio monolítico donde las variables están desparramadas al azar. La memoria está organizada. Está organizada principalmente en 4 segmentos, que son los segmentos que estás viendo en esta diapositiva. Los principales 4 segmentos de la memoria son el segmento stack o pila, la pila de la memoria, este segmento que estoy representando con plomo. El otro segmento es el heap o montículo, el segmento que estoy mostrando ahorita en naranja. Otro segmento complejo es el segmento de datos, que a su vez está subdividido, pero por ahora diremos solamente que es el segmento de datos, nada más. Es esta zona que está pintada de verde. Y el cuarto segmento importante es el segmento de código. Ahí es donde va el código del programa. En los otros 3 segmentos, pila, heap y data, ahí van las variables. Y en código va pues las instrucciones de todas las funciones que yo tenga en mi programa. Entonces, bien, ¿no? Dependiendo de dónde yo declare mis variables, porque yo, utilizando cierta sintaxis específica, yo podría colocar mis variables en la stack o pila, en el heap o en el segmento de datos. Y dependiendo de dónde se ubiquen estas variables, van a tener un comportamiento u otro. Van a permanecer en memoria cierto tiempo más largo o más corto, ¿no? El ciclo de vida de las variables depende de en qué segmento de la memoria estén ubicados. Entonces, una manera de ver esto, porque yo hasta ahora te había dicho que la memoria era así, ¿no? Era un conjunto de celdas, cada celda tiene una dirección. Bueno, no hay ninguna contradicción, ¿no? Lo que tú puedes hacer es, este segmento, lo puedo ver así, de manera horizontal, y aquí quizás ahí, ¿no? Alargado. Entonces, algo así es la memoria, ¿no? Obviamente son varias celdas, en cada segmento obviamente hay un montón de celdas. Todas estas celdas, cada una de estas celdas puede guardar un byte, pero hay grupos de celdas que pertenecen a la pila, hay grupos de celdas que pertenecen al heap, grupos de celdas que pertenecen al segmento de datos y otro grupo de celdas que es para guardar las instrucciones en el segmento de código. Entonces, bien, para ver algo más concreto, vamos a mostrarte algunas direcciones de pila, direcciones de heap, de segmento de datos, etc. Hasta ahora nosotros las variables que hemos declarado han sido así de este tipo, ¿no? AX, no, digamos AX, AY, digamos. Las variables que hemos declarado nosotros hasta ahora se llaman variables automáticas, y ya en su momento veremos por qué se llaman así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver la dirección de una variable automática, bueno, lo puedo hacer de esta manera, ¿no? Pero todas las variables no son automáticas. También tenemos, por ejemplo, también existen este tipo de variables. Variables estáticas, ¿no? Static X, static Y, por ejemplo. Y si yo imprimo esas direcciones de memoria
ya van a estar totalmente lejos de las direcciones de memoria de las variables estáticas, de las variables automáticas a X y a Y. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Por ejemplo, aquí mira, yo voy a compilar este programa y lo que va a mostrar este programa son 4 direcciones de memoria, ¿no? Pero de esas 4 direcciones de memoria, tú te darás cuenta que las dos primeras están más o menos, son parecidas, mientras que las dos últimas también son parecidas entre sí, pero totalmente diferentes a las dos primeras. ¿Por qué? Porque estas dos primeras variables están dentro del segmento que se llama la pila o el stack, mientras que estas dos últimas variables, por la forma en que han sido declaradas, en este caso como estáticas, se encuentran dentro de otro segmento de memoria, dentro del segmento que se llama el segmento de datos, que es esta zona verde. Y de hecho, también uno también podría colocar datos en el heap, ¿no? En el heap es un poco más complejo, ahí la gestión de memoria es manual. También en su momento vamos a ver con detalle todo esto. Ahorita no hay necesidad de que entiendan la sintaxis, simplemente te quiero mostrar que es posible eh, definir variables en distintos segmentos, ¿no? Que ocupen memoria en distintos segmentos. Entonces acá, por ejemplo, yo quiero decir, dame espacio para 40 bytes, digamos, ¿no? Voy a guardar 10 números enteros. Entonces aquí yo puedo, por ejemplo, imprimir cuál es la dirección de PTR, por decirlo. Cuál es la dirección de PTR, y ahí estoy imprimiendo una dirección de heap, ¿no? Lo que yo estoy diciendo en esa última instrucción es, computadora, dame 40 bytes dentro del heap, porque en esos 40 bytes supuestamente voy a grabar algo, ¿no? Entonces, esos 40 bytes, ¿dónde están? Eso es lo que estoy mostrando en la última línea. ¿Dónde están esos 40 bytes? Obviamente en el heap. Y a ver más o menos cómo son las direcciones del heap. Y aquí te das cuenta, ¿no? Las dos primeras variables de pila en mi computadora empiezan con FFFF. Las variables del segmento de datos en mi computadora empiezan con 140. Y las del heap con 8, ¿no? 8, totalmente distinto. Ahora, las instrucciones de un programa también se guardan, ¿no? Por ejemplo, si es que aquí yo no tengo una sola función, pero si es que yo defino funciones, por ejemplo, voy a definir una función así trivial nomás, una función suma y una función, digamos, diferencia, ¿no? Diferencia o resta, como quieras llamarle. Ahí, ¿no? Obviamente, esa lógica es un conjunto de instrucciones en Assembler, ¿no? Y ese conjunto de instrucciones también, al final, cuando compilo, se traduce a binario. Entonces, ¿dónde se guarda el código de la variable suma? Que en este caso es una sola línea, pero pudo haber sido mucho más complejo. Obviamente se guarda en la memoria, ¿no? A la hora que el programa se ejecuta, todas las instrucciones de suma suben a la memoria como un conjunto de bits. Conjunto de bits. ¿Y en qué dirección suben? Suben en esta dirección. Ahí yo puedo ver la dirección de suma y de resta, ¿no? Y de hecho, no solo suma y resta, porque también tengo una función que es la función main. 3 funciones tengo acá en este programa. Entonces voy a ver las direcciones de las 3 funciones, de suma, de diferencia y del main, que es el programa principal. Y obviamente aquí te darás cuenta que esas direcciones son bastante diferentes, ¿no? Aquí está, ¿no? Ahí sale un poco feo, quizás aquí. Ahí está, ¿no? El segmento de datos es el 147 y el segmento de código, estas 3 direcciones pertenecen al segmento de código. En el segmento de código están todas las instrucciones codificadas al lenguaje máquina, ¿no? En el 141, ¿no? En el 141 está tanto la función suma, como la función diferencia, como la función main, y cualquier función que escribas van a estar más o menos en esa misma zona, ¿no? Que es justamente esta zona de acá, la zona amarilla, la zona de código, ¿no? Entonces, bien, una cosa más que tengo que aclarar es que este diagrama que estoy mostrando acá es un diagrama conceptual, ¿ok? Es decir, estos 4 segmentos, stack, heap, data y código, existen, pero no necesariamente están en ese mismo orden, ¿ok? No necesariamente están en ese mismo orden. A veces las direcciones de heap aparecen mayores que las del stack, ¿no? Ok, pero bien, entonces por lo pronto, lo que ya estás viendo con este programa sencillo es que efectivamente, ¿no? Cuando tú declaras variables, no necesariamente todas las variables se almacenan en la misma área de la memoria, sino en áreas diferentes, porque la memoria, como ya te digo, está organizada por segmentos.
Y en cada segmento, dependiendo de dónde coloques tú los datos, dependiendo de en qué segmento coloques el dato, estos datos van a durar más o menos. El ciclo de vida de las variables va a cambiar. Y eso lo veremos con detalle ya en las clases posteriores. Pero por ahora todavía hay una cosa más y que es bien importante que tengo que mencionar, ¿no? Te había dicho que hay estos 4 segmentos principales, aquí están, pero hay un segmento del que quiero hablar bien, que es el segmento de datos. El segmento de datos es complejo, porque a su vez está dividido en otros subsegmentos. Entonces vamos a entrar a hablar del segmento de datos, ¿no? Por ahora ya tienes más o menos una noción de que las variables automáticas, o sea, las variables que hasta ahora, todas las variables que tú has declarado hasta ahora son automáticas, se almacenan en la pila. Las variables estáticas se están almacenando en el segmento de datos. Uno también puede gestionar variables manualmente. Esas variables manuales o dinámicas se almacenan dentro del heap. Y eso es lo que hemos visto acá. Y que el código también se almacena, ¿no? El código. Pero ahora quiero entrar simplemente a este segmento, que es el segmento verde, el segmento de datos. Vamos a ver, ¿no? El segmento de datos está subdividido en 3 segmentos, ¿ok? Un segmento se llama BSS y contiene data no inicializada. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de variables se guardan ahí en data no inicializada? Vamos a borrar esto y aquí te voy a mostrar, ¿no? ¿Qué cosa es data no inicializada? ¿Qué tipo de variables se guardan en data no inicializada? Por ejemplo, este tipo de variables, ¿no? Si yo declaro 2 variables, digamos SX estáticas y SY, esas variables se guardan dentro de ese segmento que yo he denominado BCS, ¿no? Ya te dije que esas variables estáticas se guardaban dentro del segmento de datos, eso fue lo que te dije anteriormente, pero ahora soy más preciso. Y te digo, se guardan dentro del segmento de datos, pero específicamente dentro del subsegmento que se llama data no inicializada. Igual, si yo declaro, por ejemplo, acá variables globales, global X, global Y, así, y luego imprimo las variables o las direcciones de memoria de esas variables globales, también, ¿no? Esas variables también se guardan dentro del mismo segmento que es BSS. Por lo tanto, si yo imprimo estas 4 direcciones, esas 4 direcciones más o menos no van a estar perfectamente adyacentes, pero más o menos son parecidas, ¿no? Porque están en el mismo segmento, que en este caso es el BSS o segmento de data no inicializada, cualquiera de los dos nombres. Entonces, si yo compilo este programa y lo ejecuto, va a salir 4 direcciones de memoria que son más o menos parecidas, ¿no? De hecho, todas estas 4 de memoria, todas estas 4 direcciones están dentro de 140. 140 en este momento en mi computadora representa el BSS. Pero ese no es el único segmento, ¿no? Esto está dividido en 3 segmentos, en data no inicializada y también en data inicializada, ¿ok? Y el subsegmento de data inicializada a su vez está dividido en 2 partes. Una parte que es de solo lectura y otra parte que es de lectura y escritura. Entonces, a ver, dentro de data inicializada, ¿qué parte está, por ejemplo, dentro de lectura-escritura? Vamos a ver acá, ¿no? Mira, ¿por qué estas 4 variables que yo he declarado se llama data no inicializada? Porque si tú ves, ninguna de las 4 variables tiene un valor inicial. Por eso se llama data no inicializada. Pero si yo hubiese declarado variables estáticas, digamos xw y xz, están inicializadas así, esto a 1, esto a 9, y variables globales, w y z, están inicializadas, digamos a 10 y a 20, cualquier cosa. Entonces, esas 4 variables nuevas que he declarado, esas sí estarían ya dentro del segmento de datos también dentro del segmento de datos, pero esto ya es data inicializada, ¿no? Y es data inicializada de lectura y escritura. Entonces aquí sería SW, SZ. Como verás, van a ser direcciones, estas 4 últimas van a ser direcciones que se parecen entre sí, pero que van a distinguirse de las 4 direcciones primeras. Y acá sería JW y GZ. Y acá voy a imprimir una línea, ¿no? Para que no salga todo pegado. Así. Entonces van a salir 4 direcciones, las 4 primeras se parecen porque están todas dentro del BSS, y las 4 últimas también se parecen entre sí, porque están dentro del segmento de data de lectura-escritura. Entonces compilo, ejecuto, y aquí tenemos, ¿no? Las primeras 4 direcciones
o sea, el BCSS, está dentro de las direcciones 147. ¿No? Todas son 147. Todas esas 4 variables que están no inicializadas empieza su dirección, no coincidentemente, sino porque así está organizada la memoria en las direcciones 147. Mientras que las variables también estáticas y globales, pero que sí están inicializadas, empiezan con las direcciones 140.2, ¿no? 140.02, 140.02 y 140.07. Entonces, esto es segmento de datos también, pero es segmento de datos de lectura-escritura. Ahora, hay un segmento de datos que es el segmento de datos, este que estoy ahorita señalando, de solo lectura, y es importante ese segmento, ¿ok? Ese segmento me importa, porque cuando tú tratas de grabar data en ese segmento, vas a tener un error bastante común que se llama segmentation fault. Entonces hay que saber qué datos son los que se graban en este segmento de solo lectura, read only. ¿Y cuáles crees que son? ¿Alguna idea? Obviamente son las constantes globales, ¿ok? Constante global 1 igual 1, digamos, y constante global 2 igual 2, ¿no? Pero son constantes inicializadas, puede preguntar alguien. Bueno, todas las constantes tienen que ser inicializadas, obviamente, ¿no? Porque si yo las declaro sin darle valor, ¿en qué momento le voy a dar valor? Son constantes, no pueden estarse, no se les puede dar valor en medio del programa, ¿no? Tienen que tener su valor, obviamente, inicializado. Entonces, si yo imprimo estas direcciones de memoria, la dirección de memoria de esas dos constantes que acabo de definir, esas están dentro del segmento de data, pero dentro de la parte que es de lectura-escritura. Perdón, son constante global 1 y constante global 2. Constante global 1 y constante global 2. Y hay otro tipo de variable también, ¿no? Hay otro tipo de variable que también va dentro de la zona lectura y escritura, y esto es algo que tienes que saber bien, ¿no? Y son las constantes literales, así se llaman. Se definen así. Cada vez que yo hago una definición de este tipo, nombre igual Anita, por decir algo, ¿no? Ese conjunto de caracteres Anita se guarda dentro de la zona de solo lectura. Ya cuando hablemos de cadenas en el próximo vídeo, ahí voy a darte más detalles. Pero por ahora simplemente quiero que mires direcciones de memoria nada más. Entonces, ahora estas 3 direcciones de memoria que van a aparecer al último corresponden justamente al segmento de solo lectura. Entonces ejecuto y, me faltó el enter, ¿no? A ver, aquí me faltó un enter para que se vea bien. Y vamos a compilar de nuevo y vamos a ejecutar. Ahí está, ¿no? Aquí está. Bueno, serían las direcciones de memoria, ¿no? Ya, ahora sí. Estas últimas 3 direcciones de memoria que voy a imprimir pertenecen aquí, ¿no? Esta de aquí, que es 140-30. Y esta de aquí también, ¿no? 140-30 y esta de aquí también, ¿no? 140-30. Esas 140-30 en mi computadora ahorita son las direcciones que están en esta zona. Segmento de data inicializada de solo lectura. Segmento de data inicializada de solo lectura. Entonces, bien, como verás, ¿no? Ahí en la lectura y escritura van las variables estáticas y globales inicializadas. En la zona no inicializada, estáticas y globales, pero no inicializadas, el nombre mismo lo dice. Y en la zona de lectura y escritura van, pues, tanto las constantes globales como las constantes de cadena, así se llaman, las constantes de cadena. Entonces, bien, eso sería con respecto al memory layout. Algo más importante. Aquí, a la hora que yo tengo un programa, por ejemplo aquí, yo ya he compilado el programa ejemplo.c y se ha generado un ejecutable que se llama A. Entonces yo puedo llamar a esta función, ¿no? Hay una función que se llama sizeA, aquí, sizeA, y como verás, algo ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esa función size es parte de el Cywin, ¿no? Cuando has instalado ya la tienes, sizeA, te salen estos números, ¿no? Estos números te indican cuánto es el tamaño del segmento de código, el segmento de código o segmento de texto en bytes de tu programa. Tu programa específico tiene estos 4 componentes.
Entonces, en tu programa, cuando yo aplico la función size te dice cuánto es el tamaño del segmento de código, o sea, de esta zona amarilla, y también cuánto es el tamaño de data. Con data se refiere a estas dos zonas. Con data, a ver qué tal si lo pego. Déjame ver al print screen y lo pego acá, ¿no? Control P. Bueno, no sé, no está saliendo, me parece, ¿no? Sería bueno copiar esto, lo copio y lo pego por acá, ¿ya? Entonces, este conjunto de datos, este texto, por ejemplo, este texto de acá, se refiere al tamaño en bytes del segmento de código. El segmento de código